Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos a este nuevo programa en este canal dedicado a temas del derecho penal. El día de hoy tenemos este video sobre la dosificación de la pena, la dosimetría, la tasación, la manera como se calcula el quantum de la pena que se le impone a una persona que es hallada responsable de haber cometido un delito. Recordemos que la responsabilidad es precisamente la situación jurídica en la que se encuentra alguien que reúne todos los requisitos necesarios y suficientes para recibir una pena. Pero el quantum de la pena, la cantidad de la pena, se determina de acuerdo a unas reglas que están en nuestro código y que suelen confundirse o suelen confundirnos mejor porque los penalistas pues no tenemos una tendencia natural al conocimiento aritmético. Y como quiera que hay que calcular algunos fraccionarios, hay que hablar y multiplicar, dividir, hay que hacer ahí unos cálculos, pues a veces se nos vuelve empalagoso, pero creo que es más bien por una resistencia a cualquier tema que tenga algo que ver con números y los penalistas solemos abandonar el conocimiento sobre esta técnica. Le hemos puesto el color vino tinto porque se encuentra dentro de la parte general del Código Penal, pero este no es un asunto propiamente teórico, no es un asunto de la teoría del delito, tampoco es un asunto de la teoría de la pena, sino más bien un asunto técnico que debemos tener en cuenta. No es solo un asunto para los jueces. Muchos dicen, no, pero es que la dosificación le interesa al fiscal cuando imputa, al fiscal cuando solicita o al juez cuando sanciona. Digamos que eso es relativo porque la defensa también tiene que conocer sobre esto, pues para saber si la pena que se impuso respetó estas reglas para poder hacer preacuerdos que sean mejores que la pena a la que llegaría el fallador sin la colaboración de estos mecanismos, digamos, negociados de justicia. Y en términos generales es bastante importante. El día de hoy lo vamos a explicar de una manera muy sencilla. Nos enfocaremos en la dosificación de la pena de prisión y al final haremos un ejercicio práctico en el que podamos poner a prueba todo lo que estamos viendo. Vamos a explicar el paso a paso de una manera muy sencilla, muy técnica y muy práctica para que en cualquier momento que usted lo tenga que hacer, siga estos sencillos pasos y esta vaina nos da. Primero que tenemos que hacer o la recomendación que hacemos es en un cuaderno poner el listado, pues en un cuaderno, en una hoja de Word, donde usted le plazca, en un Excel, donde sea, poner el listado de todas las normas que nos van a modificar la pena concreta del caso en el cual nos encontramos. Agravaciones, atenuaciones, si opera, por ejemplo, una tentativa, si hay, por ejemplo, un concurso de conductas punibles, tener todos los artículos que van a tener que ver con este caso para poder irlos aplicando en el procedimiento que tendremos. Es decir, no podemos dejar de lado alguna norma que agrave la pena o que la disminuye o que la disminuya, porque si no todo el cálculo que hacemos después nos va a tocar devolvernos y volver a comenzar desde el inicio. Recordemos nosotros que hay unas circunstancias delictuales y postdelictuales. ¿Y qué rayos es eso? Hay unas circunstancias que en nuestro Código Penal aparecen que se valoran hechos delictuales al momento de la comisión de la conducta y que lo que van a hacer es agravar o disminuir los máximos y los mínimos. Pero y suelen ser procesales, hay otras circunstancias postdelictuales, normalmente procesales, que van a disminuir ya no el mínimo y el máximo, sino el quantum de la pena. Para poner un ejemplo, cuando es delictual, por ejemplo, la tentativa, lo que yo disminuyo al aplicarla es tanto el máximo como el mínimo de acuerdo a las reglas que vamos a ver. Es decir, la pena que es de 1 a 17 años la vamos a modificar y se va a cambiar el 1 y se va a cambiar el 17 dependiendo del caso concreto. Ahorita vamos a poner un ejemplo. Pero cuando es una circunstancia postdelictual, por ejemplo, la aceptación de cargos, que puede ser una rebaja hasta la mitad, no es que se rebaje el mínimo y el máximo de la pena, sino que cuando la norma dice hasta la mitad, y esa circunstancia es postdelictual, lo que hace el fallador es individualizar toda la pena con el sistema de cuartos que vamos a ver ahorita y después rebajar la pena concreta, no el mínimo y el máximo. Ahorita veremos sucintamente la diferencia. Vamos entonces con los pasos. Primero que todo, enliste las normas que van a alterar el quantum de la pena. Póngalas claras y ponga ahí, esta agrava de una tercera parte a la mitad, esta disminuye en una tercera parte, esta, va a poner usted todas esas reglas. Va a coger la pena que tiene el delito. Entonces, lo primero que va a hacer es transformarlo en meses. Profesor, ¿y para qué lo paso a meses? Porque es mucho más fácil aplicarle los fraccionarios, que ahorita veremos, a los meses que aplicárselo a los años.
porque los años no siempre son múltiplos de los fraccionarios que estamos aplicando. Entonces, cuando nos dicen, por ejemplo, un tercio de 16 años, por decir algo, entonces uno se enreda. ¿Por qué? Porque 16 dividido 3 no nos va a dar un número por lo menos entero, nos va a dar 5.33, por decir algo. Y entonces ese punto 33 yo ya le tengo que decir, ¿cuánto es punto 33 de un año? Entonces alguien dirá, 3 meses. No, porque los años no tienen 10 meses. Ah, punto 33 de 12 meses. ¿Cuánto da? 4 meses. Hubiese sido mucho más sencillo pasarlo al principio a meses para así poderlo aplicar. Entonces, consejo, lo pasamos a meses. ¿Cómo se pasa a meses? Multiplicándolo por 12, porque como cada año tiene 12 meses y la pena normalmente se da en años, pues la multiplicamos por 12 y ahí empezamos a jugar. En listo las normas, paso el quantum inicial a meses y después le empiezo a aplicar esas circunstancias delictuales que agravaban y después esas circunstancias delictuales que atenuaban el quantum del delito. Entonces va a haber unas reglas. Esas reglas están contenidas en el artículo 60. Entonces, si es en una proporción, si es en dos proporciones, si es un montón de cosas, y ahí nos van a decir cómo se aplica, y ese artículo 60 a veces se nos olvida y nos enredamos y no le entendemos la lógica y tenemos que ir de la mano con él. Pero hay una manera muy sencilla de entenderlo. El artículo 60 lo que hace es establecernos qué hago cuando la norma me habla de agravar en dos proporciones, qué hago cuando me habla de disminuir en dos proporciones. ¿Se la aplico al mínimo o al máximo o a ambos? ¿Cuál a cuál y por qué? Y es muy fácil. Entonces, ahí están las reglas. Van del numeral 1 al quinto. Pero yo se las voy a explicar de una manera muy sencilla. Y cuando usted vaya y vea el numeral quinto, va a decir, ah, era así como este man decía. Muy fácil. Cuando el artículo le diga claramente la proporción a cuál se lo aplica, pues ahí usted no tiene que ir al 60 para nada. Usted le aplica la proporción que le diga a la proporción que le diga. Entonces, por ejemplo, cuando hay un exceso en la legítima defensa, la misma norma nos dice qué porcentaje se le aplica al mínimo y qué porcentaje se le aplica al máximo. No hay que ir al 60. Pero ¿qué hacemos cuando la norma dice se agrava de la tercera parte a la mitad o se disminuye de la tercera parte a la mitad? ¿A cuál le aplico la tercera parte y a cuál le aplico la mitad? ¿Y por qué? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que la norma, la ley, se configura con unas palabritas que van a ser la clave. Entonces, empecemos a hablar de una proporción. Cuando la norma diga una proporción, todo depende si dice en o hasta. Si la norma dice en una proporción, eso se le aplica al mínimo y al máximo. Entonces, si la norma dice se agravará en una tercera parte, esa tercera parte se le aplica ¿a cuál? Al mínimo y al máximo para agravarlo. Pero si dice se disminuirá la pena en una tercera parte, como dice en, se le aplica al mínimo y se le aplica al máximo. Entonces, cuando habla de una sola proporción y utiliza la palabra en, se la aplico a ambas, al mínimo y al máximo. Pero cuando dice la palabra hasta, solo se la aplico dependiendo de si es para agravar, solo se la aplico al máximo, y si es para disminuir, solo se la aplico al mínimo. Entonces, si la norma dice se agravará hasta el doble o hasta en la mitad, entonces yo dice hasta el doble, es decir, si era 10 años el máximo queda en 20 porque es el doble, y si era hasta la mitad, como es aumentando, ya sería 10, la mitad de 5 quedaría en 15. Y el mínimo, no le hago nada. ¿Por qué no le hago nada? Porque la norma decía hasta. Entonces la regla es, cuando dice hasta, se le aplica. Si es para agravar, al máximo, y si es para disminuir, al mínimo, y ya. Cuando dice en, se le aplica a ambos. Ahora, ¿qué hacemos cuando la norma establece dos proporciones? Entonces la norma dice, se agravará de una tercera parte a la mitad, o se disminuirá de una tercera parte a la mitad. Pues de nuevo, depende de la intención. Si estamos agravando, la proporción mayor se le aplica al máximo y la proporción menor se le aplica al mínimo. Y si estamos atenuando, es decir, si estamos haciendo lo contrario, la proporción mayor se le aplica al mínimo y la proporción menor se le aplica al máximo. Dicho de otra manera, tenemos que ver cuál era la intención del legislador. Si la intención del legislador era agravar, entonces la mayor al máximo y la menor al mínimo. Y si la finalidad del legislador era atenuar, pues la mayor al mínimo y la menor al máximo.
Y así se aplica cuando hay dos proporciones. Entonces, de nuevo, el artículo 60, hay 5 numerales. Todo eso se aplica de una manera muy sencilla. El primero que ahí no está, cuando la norma sea clara en establecer qué porcentaje al mínimo y cuál al máximo, pues aplico lo que la norma dice. Pero cuando no lo diga, primero visualizo. ¿Me está hablando de una o dos proporciones? Me está hablando de una, listo. Utiliza el en o el hasta. Utiliza el en, listo. Si está aumentando en, se aumenta el máximo y el mínimo. Si está disminuyendo en, se disminuye el máximo y el mínimo y ya. Si dice hasta, ahí sí tengo que poner más atención. Si es hasta aumentando, se le aplica solo al máximo, solo al máximo. Y si es hasta disminuyendo, se le aplica solo al mínimo. Ahora, cuando son dos proporciones para agregar, se le aplica la mayor proporción al máximo y se le aplica la menor proporción al mínimo. Y cuando son dos proporciones para disminuir, se le aplica la mayor proporción al mínimo y la menor al máximo. Por eso no le entiendo nada. Pues bien, ahorita lo vamos a hacer con un ejemplo. Por ahora simplemente le estoy explicando las reglas. ¿Qué regla le puse primero? Haga un listadito con todas las leyes que van a afectar esto. Segundo, ponga de cuánto a cuánto va este delito, el que está individualizando. Tercero, páselo a meses. Cuarto, aplíquele todas las agravaciones y atenuaciones que vio de manera delictual, es decir, las que modifican el mínimo y el máximo de la pena. ¿Cómo las aplica? Va al artículo 60, que le muestra 5 numerales, que le explica cómo se aplica cada una de las proporciones, que es lo que le acabo de decir. Si le parece muy complicado de esta manera, como yo lo entiendo un poquito lógico, pues va al 60 y aplica. Entonces ese paso puede ser o aplique estas reglas que le he dicho de manera sencilla o vaya al 60, que son las mismas reglas escritas ahí claramente establecidas. Pero usted le va a empezar a aplicar todo eso y lo que usted va a determinar es el mínimo de la pena y el máximo de la pena. Listo, profesor, y ahí termino. No, ahí empieza. ¿Qué sigue? Vamos a hallar el ámbito punitivo. ¿Qué es el ámbito punitivo? Pues es por los espacios que nos vamos a poder mover. Es la distancia total que va a haber en la pena. Entonces es el máximo menos el mínimo. El ámbito punitivo es el máximo menos el mínimo. Entonces, supongamos que en un caso, que ahorita veremos un caso específico, nos da de 1 mes a 17 meses. De 1 mes a 17 meses. Es decir, después de aplicar agravaciones, atenuaciones, nos da que este delito puede dar 1 mes de cárcel o 17 meses de cárcel. ¿Cómo se halla el ámbito punitivo? Pues 17 menos 1. ¿Cuánto da eso? 16. ¿Qué hago con el 16? Ya le voy a explicar. ¿Pero qué es el 16? El ámbito punitivo. ¿Qué hago con el 16? Resulta que el legislador decidió que esto se hiciera con un sistema de cuartos, que dividiéramos esto por cuartos. Entonces yo hallo los cuartos muy fácil. 16 dividido 4. ¿Cuánto me da eso? 4. ¿Qué quiere decir eso? Que cada cuarto va a medir, en este caso hipotético que estamos poniendo, 4 mesecitos. Entonces, hallo el ámbito punitivo, me dio 16 meses. Después hallo cuánto mide cada cuarto, me va a dar 4 meses en este caso. Y después determino los cuartos. Entonces, el primer cuarto de este caso hipotético va de 1 a 5, porque es 1 más 4, 5. El segundo de 5 a 9. ¿Por qué? Porque 5 más 4, 9. El tercero, 9 más 4. ¿Cuánto es 9 más 4? 13. Y el último, de 13 a 17. ¿Cómo le hago la prueba para saber si estoy bien? Pues voy sumando de cuarto en cuarto y al final me tiene que dar lo que estaba de máximo. ¿Estamos claros? Yo creo que sí. Pero resulta que el legislador lo empezó a complicar otro poquito más. Y dijo, sí, dividan eso en cuartos. Listo, ¿y qué hacemos? Pero que sean solo 3 cuartos. ¿Cómo así? Sí, que hayan 3 espacios. Entonces, ¿por qué no dividimos por 3? No, porque me interesa que sea por cuartos. Joder, entonces, ¿qué hacemos? Pues muy fácil. Tenemos 4 cuartos. Primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto, cuarto cuarto. Este lo vamos a llamar cuarto mínimo y a este lo vamos a llamar cuarto máximo. En el caso hipotético en el que estamos, el cuarto mínimo va de 1 a 5 meses y el cuarto máximo de 13 a 17 meses. Y estos dos, a estos los vamos a llamar junticos cuartos medios. Es decir, ahí dejamos de hablar de segundo cuarto y tercer cuarto y vamos a hablar de cuartos medios. ¿Y de dónde a dónde van los cuartos medios? Pues según el cálculo que hicimos, desde donde termina el cuarto mínimo y hasta donde comienza el cuarto máximo. Quiere decir que los cuartos medios de este caso hipotético en el que estamos comienzan en 5 meses y terminan en 13 meses. Entonces tenemos tres espacios para movernos. Tenemos 3 ámbitos de movilidad. Tenemos 3 conjuntos de tiempo.
el cuarto mínimo, los dos cuartos medios y el cuarto máximo. ¿Qué hacemos ya? Tenemos que escoger uno de los cuartos. ¿Y cómo se escoge cuáles son los cuartos en los que nos vamos a parar? ¿El que quiera el juez? Pues no, porque también va a haber unas reglas. Vamos a tener que ir al artículo 55 y vamos a tener que ir al artículo 58. El artículo 55 nos va a hablar de causales de menor punibilidad y el 58 de causales de mayor punibilidad. Estas causales o circunstancias de menor punibilidad y de mayor punibilidad me van a servir para escoger los cuartos. Vea que tampoco es que simplemente esto se vuelva enredado pues porque le tengamos miedo a la matemática, es porque es un procedimiento bastante riguroso que tiene una serie de pasos y que debemos observar. Entonces, yo analizo las circunstancias de menor punibilidad que no son de atenuación. Las de atenuación delictuales que veíamos modifican el mínimo y el máximo. Esas ya las aplicamos hace rato en este ejemplo hipotético. Y entonces lo que yo voy a ver es unas que se llaman causales de menor punibilidad. Por ejemplo, por excelencia, la ausencia de antecedentes penales. Cuando una persona comete una conducta delictiva y no tiene antecedentes penales, eso es una causal de menor punibilidad. Y hay otras que son causales de mayor punibilidad. Váyase para el artículo 55 y para el artículo 58 del Código Penal y ahí las encuentran enlistadas como una lista de mercado y se las va aprendiendo. Pero cada que vaya a tasar la pena, vaya y véalas, que ahí están enlistadas, no se las aprenda. El 58, una por excelencia, el hacer más nocivas las circunstancias, el daño con el delito. No, hay una más famosa, actuar en coparticipación criminal. Hay otra, por ejemplo, la posición que tiene el sentenciado en la sociedad. Entonces, si tiene una posición muy elevada, eso es una causal de mayor punibilidad. ¿Qué hacemos entonces? Miramos las causales de menor punibilidad que hay y las causales de mayor punibilidad que hay. Y las reglas son muy fáciles. Ojo, las reglas son muy fáciles. Si no hay causales de mayor punibilidad, hayan o no hayan de menor, reitero, si no hay causales de mayor punibilidad, hayan o no hayan de menor punibilidad, me paro en el cuarto mínimo. Entonces, ¿yo qué hago? Me voy para el 55 o para el 58. Empiezo por el 58. Me voy para el 58. Si allí, que están las causales de mayor punibilidad, no hay ninguna que entre en este caso, entonces, ¿yo qué hago? Me paro en el cuarto mínimo. Profesor, ¿y no revisó las de menor punibilidad? No, es que escuche la primera regla para escoger los cuartos. Cuando no hayan causales de mayor punibilidad, me paro en el cuarto mínimo. Chao. Chao. Me voy para el cuarto mínimo. Ahí quedó bien. Ay, profesor, y entonces si encuentra causales de mayor punibilidad, ¿qué hace? Ahí sí tengo que ir a ver si hay de menor. Con una sola de mayor punibilidad que encuentre, con una sola causal de mayor punibilidad que encuentre, yo ya sé que no me paro en el cuarto mínimo. Porque el cuarto mínimo está reservado ¿para quién? Para las conductas que no tengan causales de mayor punibilidad. Cuando encuentro una causal de mayor punibilidad, ya sé que no me voy a parar en los cuartos mínimos. En el cuarto mínimo. ¿Qué tengo que hacer? Voy y miro las causales de menor punibilidad. Si no encuentro ninguna, me tengo que parar en la pena en el cuarto máximo. Entonces, mientras el cuarto mínimo está reservado para los casos en los que no hay causales de mayor punibilidad, el cuarto máximo está reservado para los casos en los que solo hay causales de mayor punibilidad. Y por descarte, ¿cuándo nos vamos para los cuartos medios? Pues cuando hay de ambas, cuando hay causales de menor punibilidad y cuando hay causales de mayor punibilidad al mismo tiempo. Recapitulemos. ¿Cómo hago yo para escoger el cuarto? Voy y me paro en el artículo 58. Allá hay un listado de causales. Si no hay ninguna de esas causales, en este caso, me voy para los cuartos mínimos, para el cuarto mínimo y ya. No sé por qué le digo cuartos mínimos. El cuarto mínimo. Me voy para el cuarto mínimo y ya. Si encuentro las causales de mayor punibilidad, ahora sí tengo que irme para el 55 a leer las de menor. Si encuentro al menos una de menor, al haber de menor y de mayor, me quedo en los cuartos medios. Y si, tercer y último caso, y
Si solo encuentro de mayor y no encuentro de menor, me voy para el cuarto máximo. Ahí escogí el cuarto. Entonces, yo ya sé que me paro en el cuarto mínimo, en los cuartos medios o en el cuarto máximo. Profesor, ¿y qué se hace? Ahí sí, el juez tiene que tener en cuenta la gravedad de la conducta, la modalidad, la intensidad del dolo y él va a decidir o si hay muchas causales de mayor o de menor y ahí ya él tiene que justificar en qué parte del cuarto seleccionado se paró. Si se paró al principio del cuarto o al final del cuarto que le correspondía. Pero como ven, el cuarto, sea el cuarto mínimo, los cuartos medios o el cuarto máximo, son la frontera infranqueable del juez. Todo lo que hemos visto hasta acá es una valoración, es un checklist. Chan, 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 chan. Este es el cuarto que me tocó. Y de este cuarto no me puedo salir. El juez no se puede salir. Y después el juez tiene que justificar la parte del cuarto en la que se para. ¿Cómo es ese proceso ya? Por los principios que orientan la actuación penal, el juez tiene que empezar parándose en el cuarto, en la frontera mínima del cuarto en el que está parado. Y lo va aumentando según lo que él vaya viendo en la intensidad, en la modalidad, en las circunstancias, etc. ¿Por qué se tiene que parar en el mínimo? Porque nuestros principios son pro homini, pro libertatis. Y él lo que tiene que justificar en mayor medida es cuanto más se aleje de ese mínimo. Digamos que si el juez hiciera la siguiente valoración y es, ya valoró todo el tema que acabamos de ver. Y él dice, me paro en los cuartos medios. ¿Y qué pena le impongo? La mínima pena de ese cuarto medio. Ahí se le valdría al juez no realizar una exhaustiva valoración. Pero por cada día, por cada mes, por cada año que se aleje de ese mínimo, va aumentando su carga argumentativa porque él tiene que justificar por qué, pese a que hay unos principios que ordenan buscar la mejor medida para el reo, ¿por qué? Mientras unos principios pro homini y pro libertatis le sugerirían intentar hacer el menos daño posible con la pena, él decidió alejarse. Y ya ahí hay un proceso de justificación de la cantidad de pena que va a elegir. Profesor, ¿y cuando hay un concurso de conductas? Es decir, cuando hay varios delitos, cuando está varias veces el mismo delito o varios delitos distintos. Pues usted hace esto por cada uno de los delitos. Y para la individualización final, usted pone la pena, lo que llaman pena operativa, pone la pena mayor, la que le dio más, y lo aumenta hasta en otro tanto, que es desde un día hasta el máximo que le dio esa otra pena, sin superar los máximos de cada una de las penas, es decir, ¿cuáles son los límites en caso de concurso? Que ese otro tanto no puede ser inferior a un día, porque tiene que existir ese otro tanto, pero tampoco puede ser superior a la suma que nos hubiese dado de manera aritmética, es decir, sumo la pena 1 más la pena 2 más la pena 3 más la pena 4, no me puede dar más que esa suma, pero tampoco me puede dar más de 60 años en Colombia, porque en Colombia cuando hay un concurso de conductas punibles la pena máxima es 60, cuando no hay concurso la pena máxima es 50, pero bueno, eso es el proceso de individualización de la pena, así se hace, eso no tiene más ciencia que esto. ¿Qué nos faltó por último? Al final se analizan las circunstancias postdelictuales. Por ejemplo, si acepta cargos, se le aplica una rebaja de hasta la mitad. ¿Qué hace el juez ahí? Llega y analiza ya la pena que le dio al final de toda la dosimetría, después del concurso de todo esto, y dice si le va a rebajar el 30%, el 40%, el 45%, el 47%, el 48%, el 49%. Porque puede rebajarle hasta la mitad, es decir, hasta 50, incluyendo 50. Como les decía, esto es un proceso sencillo. Ahorita vamos entonces de nuevo a hacer la recapitulación a la velocidad de la luz, pero esta vaina como no la editamos, así quedó. Entonces, a la velocidad de la luz, primero, enlisto las normas. Segundo, hallo el mínimo y el máximo inicial. Tercero, lo paso a meses. Cuarto, le empiezo a grabar los mínimos y los máximos de acuerdo a las reglas del artículo 60 que aquí resumimos. Posteriormente, divido eso, le resto al máximo al mínimo. Eso lo divido 4. Ahí hallo los ámbitos de movilidad. El primer, y lo divido, como lo dividí por cuarto, le sumo esos cuartos. Y me da el cuarto mínimo, los cuartos medios, el cuarto máximo. Después, selecciono. ¿Cómo lo selecciono? Me voy para el artículo 55 y el 58. ¿Por cuál empiezo? Por el 58. ¿Por qué? Porque si no se reúne nada del 58, que son las causales de mayor punibilidad, chao, para la casa, cuarto mínimo. Si hay de mayor punibilidad, pues ya sí me voy para el 55. Si concurren ambas de mayor punibilidad del 58 y de menor punibilidad del 55, pues me quedo en los cuartos medios. Y si solo hay de
del 58, pues me voy para los cuartos máximos, para el cuarto máximo en singular, porque solo hay un cuarto máximo. Cuando ya hago todo esto, después de seleccionar el cuarto, hallo la pena que de ese cuarto impondría. Repito esta operación por cada uno de los delitos en los cuales estamos. Parto de la pena que me haya dado más y la puedo aumentar desde un día hasta lo que me dio esa otra pena operativa, pero sin superar la suma aritmética de ambas ni el máximo de 60 años. Posteriormente, eso ya me da un número, me da 50 meses o 50 años, depende de los delitos y de los cálculos y todo esto. Le aplico las postdelictuales en caso de que hayan. Por ejemplo, le aplico la disminución por aceptación de cargos de hasta el 50. Entonces, el juez ahí separa más o menos. Por ejemplo, en la imputación, el juez puede dar desde el 35 hasta el 50. ¿Por qué no puede dar menos del 35? Porque el 35 era el porcentaje que tendría en cuenta en caso de una aceptación de cargos en la acusación. Y así se aplica la dosificación. Ahora vamos a verlo con un caso concreto y específico que hemos diseñado, con bastantes características y lo haremos rápidamente. Entonces así lo haremos con los efectos del Chavo del 8. Iré hablándole a esta cámara, pero aquí arriba tenemos otra cámara. Hola. Y desde esta otra cámara vamos a grabar este blog, que es el blog en el que nosotros preparamos los videos, es donde tenemos en cuenta los temas, aquí ponemos algunas dudas. Y la idea es como hacer el diagramita, me van a perdonar la letra, que es muy fea, si llego a tener un error de ortografía, si llego a equivocarme, pues ustedes me sabrán perdonar, tengan misericordia de mí. Y vamos a tener la calculadora de todo abogado que se respete, que es la misma calculadora del señor de la tienda. Y en esta calculadora lo vamos a ir haciendo. Hay muchos que dicen, profesor, pero es que esto lo podría hacer una hoja de Excel. ¿Usted para qué explica eso? Pues primero, porque entonces usted cómo va a verificar si la hoja de Excel lo hizo bien. Segundo, porque no siempre vamos las hojas de Excel no siempre van a tener el algoritmo bien cuadrado. Tercero, porque usted muchas veces tendrá que defender los argumentos por los cuales se está apelando. Entonces usted no puede decir en una apelación, no, es que el juez se equivocó porque la hoja de Excel me da distinto. Perdón, usted tiene que conocer este proceso. Ahora, una vez lo conozca, pues hágalo con la herramienta que le resulte más fácil. Yo creo que hacerlo manual tiene su mística y tiene su gracia. Vean que este caso lo empezamos a nutrir con 1.000.000 de cosas que lo van a hacer un poquito más complejo, pero lo haremos rápidamente. Además porque ustedes pueden volver a repetir esto y hacerlo y volverlo a ver. Vamos a partir de un hurto. El 239 para el hurto, que es el artículo, aquí estoy hablando de los artículos del Código Penal colombiano. El hurto del 239, esa conducta nos da el verbo rector, esa ley nos da el verbo rector, el sujeto activo, el sujeto pasivo. Entonces nos dice que el que se apodere de cosa, bien, mueble ajeno. Entonces también nos da, aquí se me olvidó poner, el objeto material, que es la cosa mueble ajena, etcétera. Resulta que vamos a hablar de un hurto calificado. Entonces el hurto calificado nos modifica la pena de acuerdo a unas circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias que tenemos? ¿Cuáles son las circunstancias que tenemos? Aquí tenemos que es un hurto realizado con violencia sobre las personas. Cuando el hurto es realizado con violencia sobre las personas va de 8 a 16 años. Esto era el listado que yo les decía que tenían que tener ustedes en las normas para poder hacer esto. Entonces yo ya sé, parto del 239. Profe, ¿y la pena del 239? No importa porque el calificante ya nos establece la pena. El calificante no es que se agravará la pena de la tercera parte de la mitad. No, el calificante nos dice que va de 8 a 16 años. Va de 8 a 16 años. Entonces, el 241 establece los agravantes del hurto, que se aplican tanto para el hurto simple como para el calificado. En este caso es porque la persona que realizó el hurto estaba disfrazada. Entonces quisimos hacer esto, nos disfrazó el Chapulín Colorado. Y resulta que, está acá claro esto, y aquí nos dice que se aumenta de la mitad a las 3/4 partes. Eso dice la norma. Después le vamos a aplicar el 267, que es cuando el valor del hurtado es superior a 100 salarios mínimos, se aumenta de una tercera parte a la mitad. Después vamos a decir que cuando ya se iban a volar y apenas esto iba a salir de la esfera de dominio, los atraparon. Entonces el hurto quedó en modalidad tentada. El artículo 27 nos dice que cuando la tentativa del primer inciso, es decir, la tentativa frustrada en la que el sujeto no ha puesto su esfuerzo para evitar el daño, se aplica la mitad del mínimo ni mayor a las 3/4 partes del máximo. Después vamos a aplicar que este man aceptó los cargos. Entonces le vamos a aplicar, y como esto es un hurto calificado y agravado, se rige por el proceso abreviado, entonces le aplicamos el artículo 539 y le vamos a aplicar la aceptación de cargos. Esto es para que aprendamos a hacer las postdelictuales. Y después vamos a decir que de menor punibilidad no tiene antecedentes y que de mayor punibilidad se valió de un inimputable. Hizo esto con una persona
de menos de 14 años o hizo esto con una persona con diferencia sociocultural. Bueno, hizo esto con un inimputable. Ahora sí, a lo que vinimos. Primer paso. Creo que deberíamos hacer aquí un trend. El trend es, primer paso, check. No me hagan caso. El segundo paso, ¿cuál es? Vamos a poner el mínimo de la pena base y el máximo. Todo esto empieza de 8 a 16 años. Profesor, ¿qué se hace ahí? Se pasa meses. ¿Cómo se pasa meses? Se multiplica por 12. 8 por 12, pues 10 por 8 da 80 y 2 por 8 16, entonces da 96. Y 16 por 12 es más difícil, entonces 16 por 12, ¿cuánto da? 10 por 16, 160, y 2 por 16, 32, y 160 más 32, 192. Pero bueno, dejemos de inventar, vamos a hacerlo con calculadora. 8 por 12 es igual a 96, está bien, y 16 por 12 es igual a 192, también está bien. Entonces vamos a empezar de 96 a 112 meses. Hasta aquí simplemente, yo sé que la línea está muy torcida, ustedes me sabrán disculpar, tengan misericordia. Estamos hablando de años y aquí estamos hablando de meses. Listo. ¿Qué sigue? Le vamos a empezar a aplicar cada uno. Ya que aplicamos el primer paso. Segundo paso es agravado por el disfraz. Si aumenta de la mitad a las 3/4 partes, profesor, entonces ¿qué hago? Acuérdese de las reglas del artículo 60. Cuando yo quiero aumentar en dos proporciones, la mayor al máximo y la menor al mínimo. Entonces, este me dice, se aumenta de la mitad a las 3/4 partes. Mitad, 3/4 partes. ¿Qué es más, la mitad o las 3/4 partes? Si usted no sabe nada de fraccionario ni nada, no se preocupe, dibuje dos tortas. Esta torta es la mitad porque está dividida en dos. Y esta nos sirve para las 3/4 partes porque está dividida en 4. Entonces, un medio o la mitad es coger una manzana, dividirla en dos, o una torta, lo que usted quiera coger, dividirla en dos y tomar la mitad. Mientras que 3/4 partes es tomar la torta, dividirla en 4 y tomar 3. ¿Cuál es mayor? ¿En cuál come usted más torta? ¿En esta de la izquierda o en esta de la derecha? Profesor, en la de la derecha, correcto. Quiere decir que 3/4 es mayor a un medio. Y como lo que quiere la norma, acordémonos, lo que quiere la norma es aumentar, entonces, la mayor al máximo y la menor al mínimo. Entonces, esta se va a aumentar en las 3/4 partes y esta se va a aumentar en la mitad. Profesor, ¿cómo se hace esto? Muy fácil. Se divide por el de abajo y se multiplica por el de arriba. Entonces, esto nos va a dar 192 más, tenemos que saber cuánto es 3/4 de 192. Entonces, 192 dividido 4 es igual a 48. Y 48 por 3, ¿por qué por 3? Porque ese 48 es cada uno de estos. 48, 48, 48. Pero resulta que son 3. Entonces yo 48 por 3. 48 por, espérenme ahí que la calculadora enloqueció, 48 por 3. ¿Cuánto da 48 por 3? 144. Quiere decir que el máximo de la pena es 192 más 144. Mientras que en este 96, la mitad de 96 es más fácil, es 48. Entonces es 96 más 48. 96 más 48 me da 144. 144. 144. Y esta otra de 144 más 192 me da 336. ¿Qué quiere decir esto? Que la pena ya iba a decir homicidio, ya mejor dicho, aquí maté a todo el mundo. La pena del hurto calificado por la violencia contra las personas y agravado por el disfraz, la pena es de 144 a 336 meses. Va fuerte. Pero no se les olvide que el objeto material de la conducta, es decir, lo que él pretendía apoderarse, era superior a 100 salarios mínimos. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Aumenta de una tercera parte a la mitad. No se preocupen, podemos hacer este dibujo 1000 veces. ¿Qué es más, la tercera parte o la mitad? Pues muy fácil. La tercera parte es coger la manzana, dividirla por 3 y tomar una de esas 3. La mitad sigue siendo, esta hijuepucha manzana me quedó más mal partida, partámosla bien. Partámosla por acá. Y coger la mitad. ¿Cuándo como más? ¿Cuando me como la mitad o cuando me como un tercio? Es superior. Es superior la mitad a un tercio.
Y como el objetivo es aumentar la pena en dos proporciones, ¿qué me dice el artículo 60? Que pues que se la aplico, la mayor al máximo y la menor al mínimo. Entonces, la mayor es un medio. Entonces, 336 más un medio de 336 y este 144 más un tercio. Vamos a hacerlo a la velocidad de la luz. 336 dividido 2 igual 168. Entonces este es 336 más 168. Y este es igual 168 más 336. Esta vaina es una locura. Ya vamos en 504 meses de máximo. Y el 144 lo cojo, lo divido por 3. 144 dividido 3 da 48. Y 48 no lo multiplico porque es un tercio. Entonces tenía que coger eso. Más 144. Y esa vaina me da 192. Entonces ya estamos de 192 meses. Vamos a ponerlo acá. Vamos en 192 meses a 504 meses. Juepucha, esto está gravísimo. Menos mal, así como la ley sabe sumar, la ley sabe restar. Entonces resulta que como a este man lo agarraron, tenemos que aplicar la tentativa. En la tentativa nos dan dos proporciones, pero el mismo artículo nos dice cuál le aplico a cuál. Menos mal. Entonces, cuando es tentativa, la pena no podrá ser inferior a la mitad del mínimo y a las 3/4 partes del máximo. Pero aquí no se le suma ni nada de eso, sino que se halla. Es decir, 192 dividido 2. Tráquete. Esto da 96. Y 504. Vamos a hallar. 504 dividido 4 da 126 por 3. ¿Por qué por 3? Porque es 3/4. Entonces primero hallo cuánto es un cuarto y después lo multiplico por 3. Ya ustedes dominan eso. Da de 96 a 378 meses. Hasta ahí. Profesor, pero usted aquí puso otra rebaja. Sí, señor, pero esa otra rebaja es postdelictual porque es la de aceptación de cargos. Entonces esa otra rebaja no la puedo aplicar hasta el final. Ojo, no la puedo aplicar hasta el final. ¿Qué hago yo acá entonces? Muy sencillo. Ya tengo que pasar a los cuartos. Entonces tenemos que la pena mínima es de 96 y va hasta 378. Esto es la pena mínima y máxima después de todos los agravantes. ¿Qué tengo que hacer yo? Hallar mi ámbito de movilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cojo 378 y le resto 96. Igual. Quiere decir que desde aquí hasta acá hay 282 meses. En total, desde aquí hasta acá hay 282 meses. Pero yo no pongo el 282 en ninguna parte porque ya sé que no me sirve. Lo tengo que dividir por 4. Por 4. Y eso me da 70.5 meses. Quiere decir 70 meses, 15 días. 70.5 meses. Eso es lo que mide cada cuarto. Entonces yo ya empiezo muy fácil. El primer cuarto va de 96 más 70.5. Eso es igual a, el primer cuarto va de 96 a 166.5. El segundo cuarto, entonces este es el primer cuarto. El segundo cuarto en 166.5 más 70.5, que es lo que mide cada cuarto. Eso me da 237 meses. Tercer cuarto, 237 más 70.5. Esto es igual a 307.5. Y el cuarto cuarto, no tengo que hacer nada porque es de 307.5 a 378, pero hagámosle la prueba. Si esta vaina no da, se acabó este video y no hacemos nada. 307.5 más 70.5 igual 378, nos da la prueba. Estos son los ámbitos, primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto, cuarto cuarto. ¿Qué hago yo ya? Divido esto en 3. Entonces los cuartos son de aquí hasta acá, de aquí hasta acá. Porque recuerden, a esto lo llamamos los cuartos medios. Y a este lo llamamos el cuarto máximo. Y a este lo llamamos el cuarto mínimo.
Entonces esta vaina nos dio el cuarto mínimo, los cuartos medios y el cuarto máximo. Estamos felices. ¿Qué ocurre? Vamos al 58. Como se valió de la actividad de un inimputable, ya tenemos una circunstancia de mayor punibilidad. Ya sabemos que en este cuarto mínimo no nos vamos a parar. Pero vamos al 55 y como el sujeto no tenía antecedentes, era la primera vez que la embarraba o la primera vez que lo pillaban, no se sabe. Entonces, como hay de mayor y hay de menor, tampoco es el cuarto máximo y nos tenemos que parar en los cuartos medios. Y aquí hacemos un proceso, analizamos todas las circunstancias, vemos la intensidad y todo eso, somos unos jueces muy garantistas y vamos a imponerle 167 meses. 168 para que sea par. ¿Para qué? Para que sea par, para que la resta ahorita me dé fácil, no se preocupen por mí. Es simplemente una labor aritmética que haremos acá. Entonces la pena a imponer me da 168 meses. Entonces yo lo llamo. Él no cometió más delitos acá, esto no concursa con ningún otro delito. Si concursara, haríamos esto por cada delito y después lo podemos aumentar hasta en otro tanto que empieza en un día o la suma aritmética o el máximo de 60 años. Entonces, ¿yo qué hago? Como aceptó cargos, yo decido... Espérenme un segundo. Ya. Como aceptó cargos, yo decido más o menos desde el 35% hasta el 50%. Somos unos jueces garantistas. Le vamos a aplicar esta rebaja del 5.39 por aceptación de cargos de hasta la mitad, le vamos a aplicar la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 168? Dividido 2, esa vaina nos da 84. 84 meses de prisión. Quiere decir que después de todos estos cálculos que acabamos de hacer, pero es que a mí me gusta más en años, no se preocupe, 84, volvamos los años. Entonces, si para volver los meses multiplicamos por 12, pues para volver los años lo dividimos por 12. ¿Cuánto nos da esto? Este ciudadano fue condenado a 7 años de prisión. Quiere decir esto que un hurto calificado, agravado 2 veces, atenuado por el 27 de la tentativa, con circunstancias de mayor, con circunstancias de menor, con una rebaja, con este proceso de dosificación que hicimos acá, con esta circunstancia postdelictual de aceptar cargos, le da a este ciudadano 7 años en prisión. ¿Les parece mucho? ¿Les parece poco? Yo no sé, no voy a valorar esto. Ustedes nos podrán poner en los comentarios cómo les parece. Lo importante es entonces seguir el procedimiento, recordar las reglas, aplicar los pasos, justificar las decisiones que se van tomando e ir con calma llenando cada uno de los requisitos y el procedimiento se va volviendo bastante sencillo. Esperamos con este video, que es un poquito teórico práctico, haber podido abordar algunos de los aspectos esenciales de la dosificación, de la dosimetría, etcétera. En otra oportunidad podremos hablar de la dosificación de la pena de multa, por ejemplo, si les interesa, o de los temas que ustedes quieran. Nos vemos en una próxima oportunidad y muchas gracias. Y cuéntenos cómo les pareció también el efecto del Chavo del 8. Muchísimas gracias.